Buenos días, tardes o noches. Bueno, hoy traigo un vídeo relacionado con la causa Kalam, que muchos teístas, bastantes, recurren a ella para demostrar, pues bueno, que el universo tiene una causa y a partir de esa causa asumen o bueno, razonan los atributos, ¿vale? O sea, algunos atributos que según ellos, pues bueno, son atributos que tienen que ver con Dios, ¿vale? Y bueno, yo aquí expongo, ¿vale?, el problema de la causa que se plantea en el Kalam. Porque la causa que se plantea en el Kalam, ¿vale? Esto es un poquito de introducción, ahora comenzamos ¿vale?, con el argumento. Pero bueno, como digo, la causa que se plantea en el Kalam es una causa, digamos, bueno, yo la llamo que es, digamos, son causas que son independientes temporalmente. ¿Vale? A ver, ¿por qué digo independientes temporalmente? Porque son causas, una, que no dependen de la causa, digamos, es decir, imagínate, ¿no? Imaginaos, tenemos causa Z, causa Y, causa X. Vale, pues la causa Z ha causado la causa Y, ¿vale? Entonces ahora la causa Y, para causar a X, no depende ni de la existencia de la causa Z. ¿Vale? Una vez que la causa Y ha sido causada por Z, ¿vale?, la causa Y es completamente independiente, ¿vale?, en cuanto a propiedades causacionales para causar a X. Entonces, cuando Y se da, porque ha sido causado por Z, ¿vale?, a Z le puede pasar lo que os imaginéis. Es decir, al ser independientes una de la otra, Y no depende ni de la existencia de Z, ¿vale? Una vez que ya se ha dado I, ¿vale? Porque no me quiero yo ahora, porque seguramente ahora los falaces dirán, no, pero es que I proviene de Z. No, no, vamos a ver, una vez que se ha dado I ya no depende de Z ni para mantenerse en la existencia ni nada, ¿vale? Entonces ya ella independientemente puede causar a X sin necesidad de que la causa Z esté constantemente dándole las propiedades necesarias para que la causa Y dé lugar a la causa X o al efecto X, ¿vale? Bueno, efecto X. Entonces, ¿qué pasa? Que esas son las causas independientes temporalmente. Una, porque no dependen de su causa previa para dar lugar a otras causas, ¿vale? Y segunda, porque existe un proceso causacional, es decir, hay momentos o hay un proceso en el que la causa, es decir, os pongo otro ejemplo, imagínate la causa Y y la causa X, ¿vale? ¿Qué pasa con la causa y con la causa, con la causa Y y con la causa X? Que aparte de que son independientes temporalmente, porque Y no depende de la causa Z para causar X, aparte es porque Y, perdón, ha tenido un proceso causacional para causar a X, es decir, ha habido un mínimo de tiempo en el que X no se había dado y en el que Y estaba dando a X, ¿vale? Aunque ese tiempo sea instantes, ¿vale? Porque claro, yo sé que nos imaginamos una causa que a lo mejor pues está causando lentamente a su efecto, pero no tiene por qué. O sea, esto también se aplica a una causa imagínate que Y causa de manera instantánea X, ¿vale? Pero la existencia de Y se ha dado antes que la de X, con lo cual es una causa independiente temporalmente, porque aunque el tiempo, o sea, aunque decimos, bueno, pero Y se ha dado milésimas de segundo, o sea, es decir, X se ha dado milésimas de segundo después de que Y se hubiera dado. Entonces ya existe proceso causacional, es decir, hay un proceso temporal en el que Y, perdón, no está causando a X, ¿vale? Entonces, cada vez dices, bueno, pero es que Y desde que se ha dado ha tardado en causar a X nada, unos segundos ya, pero entonces ha habido proceso causacional, con lo cual hay proceso causacional, ¿vale? Aunque sea mínimo, pero lo hay. Y luego pasamos a las causas jerárquicas. ¿Qué es lo que pasa con las causas jerárquicas? Que son completamente diferentes a estas, ¿vale? A las independientes temporalmente. Estas no se suelen aplicar
y ya lo digo y recalco, no se suelen aplicar en el argumento Kalam, porque si no habría varias implicaciones, entonces no se suele aplicar. Pero yo la pongo aquí por si acaso, por si hay alguien que la utiliza, porque esto al final, pues bueno, ¿no? Siempre hay gente que dice, bueno, pues entonces, si no es la independiente temporalmente, pues será la jerárquica. Pues no, la jerárquica tampoco. ¿Vale? ¿Por qué es lo que pasa con la jerárquica? ¿Vale? Estoy explicando los dos tipos de causas para que entendáis bien las premisas, porque claro, yo ahora pongo, pues cuando leáis las premisas, si no sabéis lo que es una causa independiente temporalmente y una causa jerárquica, pues no vais a entender las premisas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la causa jerárquica? Una causa jerárquica depende de su causa previa, ¿vale? Para dar al... otra vez os pongo el ejemplo, ¿vale? Es decir, tenemos otra vez causa Z, causa Y, causa X, ¿vale? Como son jerárquicas, Y depende de que Z esté causando en ella constantemente, ojo, constantemente sus propiedades, o sea, las propiedades de Y, que son las que le van a permitir a Y causar a X. Pero ojo, cuando Y cause a X, no hay proceso causacional. ¿Vale? Entonces, la primera característica de las causas jerárquicas es que dependen de causas previas para dar lugar a las siguientes causas. Es decir, Y depende de Z para dar... Y depende de Z constantemente, ¿vale? Hay una dependencia constante de Z para que Y cause a X. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasa? Que Y, cuando causa X, como he dicho, no hay proceso causacional, es decir, no hay momento, o sea, no existen momentos en el que X estaba sin causar a X, sino que a la vez, simultáneamente de que se ha dado X, perdón, a la vez, o sea, simultáneamente de que se ha dado Y, se ha dado X, ¿vale? Es decir, simultáneamente a la vez que se ha dado Y, se ha dado X, porque si nosotros decimos, bueno, se ha dado Y, ha habido un proceso causacional de segundos y luego Y ha dado lugar a X y está causando a X constantemente, no podríamos decir que sea una causa jerárquica, porque una causa jerárquica no tiene, o sea, no hay un tiempo de causación, ¿vale? No hay tiempo de decir, pues en el tiempo 1 Y no estaba causando y en el tiempo 1,2 ha causado a X y a partir de ahí ya está causando a X constantemente. No, esa no sería jerárquica, porque ha habido un momento en el que Y no estaba causando a X, ¿vale? Sin embargo, al ser jerárquica, tenemos que asumir de que a la vez que se da Y, se da X, ¿vale? No hay proceso de causación, sino que Y ha estado constantemente causando a X, igual que Z ha estado constantemente causando a Y, ¿vale? Y yo qué sé, y B ha estado también constantemente causando a Z, ¿vale? Entonces, eso ya, ¿vale? Eso ya de primeras. Una vez explicado esto, con este argumento lo que intento demostrar es que la causa Kalam, ¿vale? Planteando estas dos tipos de causas, ¿vale? La causa jerárquica o causa independiente temporalmente. Yo digo independiente temporalmente, pero no sé si se llaman así realmente. Yo porque le puse ese término, pero bueno, si tenéis alguna duda o algo, lo podéis buscar o yo lo explico, que esto no es, ya lo he explicado, pero bueno, más en detalle, ¿vale? Con más ejemplos. Y bueno, pues eso. Entonces yo lo que quiero demostrar aquí, o lo que intento demostrar, es que no podemos aplicar estas causas como causa creadora del universo, ¿vale? No podemos aplicar estas causas, a este tipo de causas, no podemos aplicarlas al origen del universo, ¿vale? ¿Y por qué? Pues mira, aquí tengo el argumento, ¿vale? Lo he dividido en dos partes, ¿vale? Parte 2, que es las causas jerárquicas, a donde expongo por qué las causas jerárquicas no se pueden haber dado y por qué las causas independientes temporalmente tampoco se han podido dar, ¿vale? Entonces tenemos... también hay que recalcar que al final deduzco que el universo es incausado, pero cuando digo que es incausado es porque las causas, o sea, las posibles causas que tendría el universo no son ni las independientes temporalmente ni las jerárquicas. Y como también asumo, que eso sí me queréis corregir, si en caso de que queráis, porque no sé, pero yo asumo que en la realidad solo se pueden dar estas dos
causas, sino la causa independiente temporalmente y la causa jerárquica, ¿vale? Entiendo que la causa jerárquica, bueno, fue planteada en el siglo, creo que en el siglo XIII, por Santo Tomás y tal, ¿vale? La Suma Teológica, pero realmente como tal no se tiene no se tiene ni pruebas de que en el universo existan causas jerárquicas, ¿vale? Claro, no hay prueba, porque como digo, como las causas jerárquicas tienen estos principios, estas características que yo os he dicho antes, claro, no hay nada de la realidad en principio que contenga estas propiedades. Entonces, teniendo esto claro, voy a plantear por qué el universo no puede tener, o sea, al final deduzco por qué es incausado, y cuando digo que es incausado es porque la causa del universo no es, no es digamos, no es una causa que se haya dado en la realidad. Es decir, los dos tipos de causas que se pueden dar en la realidad, asumiendo que la jerárquica también se da, pues son estas dos, la jerárquica y la independiente temporalmente, como digo, asumiendo que existe también la jerárquica. Entonces, claro, ¿por qué digo que el universo es incausado? Porque ninguna de las dos, o sea, ninguna de las dos causas que existen en la realidad se pueden dar a la hora de asumir, o sea, no se pueden dar a la hora de causar el universo, ¿vale? Entonces, ninguna de estas se puede dar para explicar que el universo tiene una causa. Entonces, como ninguna de estas se puede postular, ¿vale?, a posible causa del universo, por eso digo que el universo es incausado, porque no tiene ninguna de las causas que se dan en la realidad. Entonces, bueno, ya me he enrollado mucho, continúo. Tenemos parte 1. La dependencia temporal, ¿vale? Es decir, digo la dependencia temporal de las causas independientes temporalmente. ¿Por qué digo la dependencia temporal? Porque las causas, estas de aquí, ¿vale?, las independientes temporalmente, dependen de un tiempo causacional, como he dicho yo antes, para causar. Claro, si no hay tiempo, pues no se puede causar, porque no hay un antes y un después. Es decir, no puede haber momentos, porque los momentos, o sea, cuando yo digo el momento X y el momento Y, eso es porque hay tiempo, pero si no existe el tiempo, es absolutamente imposible que se den los momentos, ¿vale? Entonces, si no hay tiempo, no se pueden dar los momentos en las que X es y la que X no es, porque es que no hay momentos en las que, o sea, no hay un transcurso de tiempo, ¿vale? Entonces, como digo, premisa 1. Una causa independiente temporalmente, como he dicho anteriormente, necesita de un tiempo. Cuando digo tiempo, necesita de tiempo, sencillamente, para realizar su proceso causal. Es lo que he dicho yo antes. Para causar estas causas, una de las características que tienen es que necesitan de un proceso causacional para causar, ¿vale? Es decir, hay un tiempo en el que esas causas no están causando y luego causan, ¿vale? Entonces, tienen un tiempo, o sea, tienen un proceso causal en el que están causando, por muy ínfimo que sea, pero lo tienen, ¿vale? Pero para que ese proceso causal exista, hace falta el tiempo, es decir, es necesario plantear, o sea, es necesario que exista el tiempo para que se den esos momentos y ese proceso causacional, que al final ese proceso causacional son momentos, por muy ínfimos que sean, son momentos, pero claro, para que se den esos momentos, ¿vale?, ese proceso causacional implica necesariamente que haya tiempo, ¿vale? Entonces, ahora bien, premisa, esta yo creo que es completamente verídica, porque esta premisa al final subraya una característica necesaria que tiene esta causa. Es decir, la premisa 1 subraya una característica esencial de las causas independientes temporalmente, con lo cual, como subraya una característica esencial de estas causas, negar esta premisa sería negar una de las características que tienen estas causas, ¿vale? Entonces, pues ahí está. Entonces, premisa 1, pues esta es verídica, ¿vale? Podemos asumir que es verídica. Como digo, si estáis en contra de algo o no estáis de acuerdo, me lo podéis comentar y yo sin problema debato con vosotros si queréis, yo no tengo ningún problema, ¿vale? Luego, pasamos, ¿no? Ya tenemos la premisa 1. Premisa 2. No existen momentos temporales antes del principio del universo. Claro,
aquí hemos dicho de que para que una causa jerárquica, o sea, perdón, para que una causa independiente temporalmente, claro, cause otra causa, hace falta ese proceso causacional que al final son momentos en los que la causa, ojo cuidado, son momentos en los que la causa está causando a la otra, ¿vale? Entonces, claro, es decir, son momentos en los que la causa está causando a la otra causa, por muy ínfimo que sea ese momento, pero está ese momento, ¿vale? Incluso también hay momentos en el que la causa no está causando a la otra, por muy ínfimos que sean esos momentos, pero hay un transcurso, ¿vale? De tiempo, de que hasta que la causa Y es, hasta que la causa X es, hay un transcurso de tiempo, ¿vale? Entonces hay un momento en el que la causa X no está y la causa Y sí que está, pues. Pero para que esos momentos se den, para que se den esos momentos de no está y sí está, porque al final hay un transcurso de momentos, ese transcurso de momentos es lo que yo llamo proceso causal, que es el proceso causal que tendría en este caso la causa Y para dar lugar a la causa X. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que no existen momentos temporales antes del principio del universo. Es decir, claro, cuando la gente dice, no, pero es que antes hay una causa, no, cuidado, porque cuando tú dices antes, ¿vale? El adverbio antes implica tiempo, pero es que tú no puedes utilizar el adverbio antes del tiempo. Es decir, es como decir, eh, antes del espacio hay, pero es que no puede haber, tú no puedes utilizar el término hay antes del espacio, porque sin espacio no puede haber hay, o sea, no hay un hay, no hay nada dimensional, porque es que sencillamente el espacio no está, con lo cual yo no puedo decir antes del tiempo hay un antes. No, es que eso está mal. Es porque eso mucha gente suele confundir la causa jerárquica y dice, bueno, pero antes del universo que había. No, es que no hay un antes del universo, porque antes implica momentos anteriores antes del universo, pero no hay momentos, ¿vale? Por eso se concluye aquí necesariamente de que no se puede haber dado una causa independiente temporalmente antes, aquí muy importante subrayo el antes, del principio del universo. ¿Por qué? Porque claro, antes del universo no hay un antes, o sea, no hay tiempo. Pero vemos que estas causas las causas independientes temporalmente necesitan de un proceso causal, ¿vale? Y de momentos para causarse. Pero si no hay momentos, no pueden causarse una a la otra. Es decir, yo no puedo decir de X paso a Y, o sea, de Y paso a X, pero si X es una causa independiente temporalmente y hay un momento en el que Y no está causando a X, ¿vale? Hay un problema, porque ese momento en el que Y no está causando a X no existe, porque no hay tiempo. Entonces ese momento no se puede dar. Ahí está el problema. Ese momento que yo digo, pero hay un momento en el que Y no está causando a X, que es lo propio de una causa independiente temporalmente. Pero claro, ahí está el problema, pero es que no hay tiempo para que se dé ese momento en el que Y no está causando a X, pero es que ese momento no existe, porque no existe el tiempo. No hay momentos, no hay nada de esto, no hay nada relacionado, no hay absolutamente nada. Claro. Entonces se concluye necesariamente de que no se puede haber dado una causa, ¿vale? O sea, una causa independiente temporalmente antes del principio del universo. Porque claro, este antes, por eso lo poco te digo, porque este antes está mal, porque no hay un antes del universo. Por eso no hay tiempo, es la ausencia completa del tiempo. Y en la ausencia completa del tiempo y del espacio no se puede dar una causa en el que haya un momento en el que no está causando y que en otro momento cause, porque eso implica, por muy ínfimo que sea ese momento, pero hay un momento. Ese momento, ¿vale? Es ese proceso causal, ¿vale? Pero ese proceso causal está basado en un momento, por muy ínfimo que sea, está basado en un momento, pero ese momento no se puede dar si no hay espacio. Claro, o sea, perdón, si no hay tiempo. Entonces, si no hay tiempo, ese momento, por muy ínfimo que sea, no se puede dar. Entonces no puede haber un transcurso de momentos de Y a X.
sea, no puede haber, para que lo veáis, no puede haber un momento entre la causa, por ejemplo, X, ¿vale? O la causa Y mejor, al universo. Porque esa, la causa del universo, si es independiente temporalmente, claro, implica de que haya un momento en el que la causa no está causando el universo y que luego lo cause. Pero claro, ese momento está fundamentado en el tiempo, pero si el tiempo no existe, porque aún no se ha dado el universo, ¿cómo va esa causa a causar a haber un momento en el que no esté causando el universo y luego que lo cause? Pero si es que ese proceso causal, que es ese momento, no existe. Porque no hay tiempo, entonces no puede causar nada. Ahora, ¿qué pasa? Que por eso se deduce de que no se puede hablar de una causa jerárquica antes del universo, ¿vale? Y como el tiempo es un factor esencial de esa causa para poder causar, al final es el proceso causal, ¿vale? De hecho, es decir, las causas independientes temporalmente, una de las características más esenciales es que tienen proceso causal. Entonces aquí no se puede haber dado una causa independiente temporalmente, porque es que estamos negando completamente de que haya tiempo, y si no hay tiempo no se puede dar proceso causal, y si no hay proceso causal no se puede haber dado una causa independiente temporalmente, porque las causas independientes temporalmente tienen como característica procesos causales, y aquí no se pueden atribuir, con lo cual no se ha dado una causa independiente temporalmente, ¿vale? Espero haber sido claro. Repito muchas las cosas porque quiero que os queden claras, ¿vale? Que os queden claras, porque si no al final es que, o sea, al final yo sé que esto pues a lo mejor es un poquito difícil, este es un tema difícil también, entonces no quiero liar mucho ¿sabes? La paradoja, porque si no es que luego pues os podéis confundir, y no quiero yo, o sea, quiero explicar unas cosas muy, muy bien. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí hemos deducido, ¿vale?, de que no existe una causa independiente temporalmente. Entonces ahora la gente dirá, bueno, pues entonces hay una causa jerárquica. Que hay gente que dice, bueno, pues que es lo que he dicho yo antes, ¿no? Pues entonces no hay una causa independiente temporalmente, pues hay una causa jerárquica. Pero claro, ahora yo os pongo por qué no puede haber una causa jerárquica, ¿vale? Entonces, como digo, empezamos, ¿vale? Parte 2. El problema de las causas jerárquicas en el principio del universo, ¿vale? El universo, podéis entenderlo como, porque en el Kalam universo se entiende como todo lo temporal y lo material, es decir, toda la materia y todo lo espacio-temporal. Bueno, por así entenderlo, ¿vale? Básicamente, es lo que da, bueno, creo que es la definición que da William Lane Craig del universo como tal, así que bueno, pues vamos a entenderlo como así. Entonces tenemos, premisa 1, el efecto, ¿vale? Es decir, el efecto de una causa jerárquica siempre ha existido. Esto, como esta premisa, ¿vale? Estas dos premisas, la premisa 1 de esta causa y la premisa 1 de esta causa, ¿vale? Esta de aquí, subraya una característica esencial de la misma, es decir, el efecto de una causa jerárquica siempre ha existido. Una causa jerárquica que no haya causado constantemente su efecto no es causa jerárquica, es causa independiente temporalmente, ¿vale? Eso es así. Entonces, esta premisa, si me niegas esta premisa, igual que la anterior, me estás negando una característica esencial de esa misma causa jerárquica. Es decir, negar esta premisa implica negar una de las características más esenciales de este tipo de causas, ¿vale? Entonces, asumimos esta premisa, ¿vale? El efecto, ¿vale? Ahora la explico. El efecto de una causa jerárquica es por lo que está causando el efecto. Pero como yo os he dicho antes, al principio, en la introducción así del vídeo, por así decirlo, os he dicho de que una causa jerárquica, ¿vale? Cuando causa, depende de otras para causar. Depende de la otra causa, es decir, os pongo otra vez el ejemplo. Si es una causa jerárquica, depende de la causa Z para dar lugar a X. Pero además, Y está causando a X constantemente. No ha habido ni proceso causal ni momentos en el que Y no esté causando a X, sino que lo está causando constantemente, ¿vale? Por eso aquí subrayo el efecto de una causa jerárquica, es decir, lo que causa,
siempre ha existido. ¿Por qué siempre ha existido? Porque Y ha estado causando constantemente a X. Pero es que X está siendo causada constantemente por Z. Y Z está siendo causada constantemente por D. ¿Vale? Entonces, estas tienen una dependencia causacional, las jerárquicas. Porque claro, dices tú, Y, sí, Y está causando constantemente a X. Pero es que resulta que Y depende de Z para causar a X. Pero es que entonces Y ha dependido también siempre de Z y por lo tanto Z ha tenido que estar siempre causando a Y para que ella haya estado causando siempre a X. ¿Vale? Entonces siempre se están causando. Por eso pongo aquí que la causa jerárquica siempre ha existido. El efecto de una causa jerárquica, ¿vale? Siempre ha existido, porque si no, no sería jerárquica. En el momento que haya proceso causacional o momentos de intervalo entre una causa y la otra, pues ya no es jerárquica, ya es independiente temporalmente. Entonces asumimos esta premisa, ¿vale? Premisa 2. El universo comenzó a existir porque tiene principio. ¿Qué pasa aquí? Que el universo comenzó a existir, pero no comenzar a existir como... O sea, de la nada, ¿vale? Porque el problema es que una causa jerárquica, o sea, es decir, aquí cuando digo el universo comienza a existir, me refiero a comenzar a existir desde un estado donde no hay absolutas propiedades, ¿vale? Porque mucha gente se lo estaría imaginando comenzar a existir desde algo. No, el universo no comenzó a existir desde algo, ¿vale? El universo es como, claro, es un poco difícil de entender, porque al final en la realidad pues todo comienza a existir de algo previo, pero esto no. Esto comienza a existir desde la ausencia de todas las propiedades, ¿vale? Es algo que es complicado, pues yo creo que es imposible de imaginar, ¿vale? Pero bueno, tenemos esto, ¿vale? Entonces, como digo, ¿no? El universo comenzó a existir desde un estado de absoluta propiedad. O sea, es decir, desde un estado donde en absoluto existían las, las propiedades. ¿Vale? Es decir, un estado, que pues no se puede considerar estado, pero vamos a decir un estado, ¿vale? Para que lo entendamos todos mejor. Desde un estado donde no existían propiedades algunas en términos absolutos, es decir, absolutamente no existían nada de propiedades. Pues de ahí comenzó a existir el universo. ¿Vale? Por eso señalo aquí comenzó, porque este no es un comenzó desde algo ya previo, no, es el comenzó como tal, el comienzo como tal, no el comienzo a partir de otro comienzo de otro tiempo anterior, no, el comienzo como tal, ¿vale? Con mayúsculas, es aquí lo que lo recalco, ¿vale? No es porque tú dices, uy, el comienzo a existir de un mando, no, pero es que el comenzar a existir del mando proviene de un tiempo ya anterior, ¿vale? Del comenzar a existir de ti, de tú, pero es que tu comenzar a existir proviene del tiempo donde tú no estabas, que era el tiempo de tus padres, que aún había tiempo, que existía el tiempo, evidentemente, ¿vale? Entonces tú no puedes decir, bueno, el universo comenzó a partir de algo. No. Comenzó, es el comienzo como tal, ¿vale? No es el comenzar a partir de otro comenzar que ya se ha dado, se ha desarrollado y luego se ha dado este comenzar, ¿vale? El comenzar de este universo. No, eso está mal. Este comenzó es el comienzo como tal, con todas sus letras, ¿vale? Entonces, el universo comenzó a existir porque tiene principio. Conclusión, el principio del universo, es decir, el origen del universo, no puede tener causa jerárquica. ¿Por qué? Porque si el universo tiene principio, entonces no ha estado causándose constantemente. ¿Vale? Si el universo tuviera causa jerárquica, es que el universo no puede tener causa jerárquica, porque la causa jerárquica esta tendría que haber estado causando eternamente el universo. Pero si el universo no existía, entonces la causa jerárquica tampoco. Porque como he dicho antes,
se están causando constantemente, no hay proceso causal. Entonces sería un error decir, bueno, pues entonces el universo se ha dado, pero X ya se había dado. No, X no se ha dado. O sea, si el universo no se ha dado, la causa jerárquica ahí tampoco se ha dado. Entonces no puede tener causa jerárquica, porque la causa jerárquica ahí no se ha dado. O sea, es decir, si yo digo el universo tiene causa jerárquica, vale, pero es que entonces si había un momento en el que el universo no existió, su causa jerárquica tampoco. Porque si se están constantemente causando, si uno no existe, el otro tampoco. Porque si uno existiera cuando el otro aún no existe, entonces habría proceso causal. Habría momentos, existirían momentos de intervalo causal. Pero como eso no existe, porque no existe el tiempo, pues no se puede dar eso. Eso no se puede dar. Entonces, si nos remitimos a una causa jerárquica, también tenemos problemas, porque entonces cuando el universo no existió, cuando no existía el universo, pues la causa jerárquica tampoco existía. O sea, la causa I jerárquica tampoco existía, y la causa Z jerárquica pues tampoco existía, y la causa D jerárquica tampoco existía, porque si no, entonces había momentos causacionales, había momentos en el que I está y el universo no está, había momentos en el que Z está y I no está, y eso ya sería causa independiente temporalmente, con lo cual deduzco que el universo no puede tener causa jerárquica. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Que me lleva a desarrollar este pequeño argumento, o sea, a partir de estas conclusiones que hemos sacado aquí, ¿vale? Esta conclusión de que no puede tener una causa independiente temporalmente antes del universo, y tampoco puede tener una causa jerárquica, entonces yo aquí desarrollo este pequeño argumento a partir de estas dos conclusiones, ¿vale? Que como os he dicho, aquí digamos las convierto en premisas, ¿vale? Entonces sería, premisa 1: no se puede haber dado una causa independiente temporalmente antes del principio del universo. Premisa 2: el principio del universo no puede tener causa jerárquica, con lo cual tenemos una premisa que nos dice que el universo no tiene causa antes del que no tiene causa independiente temporalmente. Entonces no puede tener una causa antes, ¿vale? O sea, no puede tener causa independiente temporalmente, pero tampoco tenemos otra que nos dice que el principio del universo no puede tener causa jerárquica. Entonces, claro, si no tiene ni esta causa, ni una causa jerárquica, pero tampoco tiene una causa independiente temporalmente, y como aquí hemos aceptado estas dos conclusiones, que son estas dos premisas, porque al final estas dos premisas son estas dos conclusiones, si hemos aceptado las dos conclusiones anteriores, tenemos que aceptar estas dos premisas, porque es lo mismo, es decir, son las dos conclusiones transformadas a premisas, pero son lo mismo, ¿vale? O sea, te están diciendo lo mismo. Entonces, si asumimos estas dos premisas, si hemos asumido las dos premisas anteriores, las dos conclusiones anteriores, tenemos que asumir estas dos premisas porque son las mismas. Entonces, si asumimos estas dos premisas, asumimos esta conclusión, ¿vale? Que es, si no se puede haber dado una causa independiente temporalmente y el principio del universo no puede tener causa jerárquica, entonces nos estamos cargando la causa independiente temporalmente y la causa jerárquica por otro lado. Entonces, si no se puede dar ni una ni la otra, y las únicas dos existentes son estas dos, ¿vale? Yo asumo de que estas dos son las únicas que existen en la realidad. Si asumimos que estas dos causas son las únicas dos causas que existen en la realidad, y aquí se nos dice de que ninguna se ha podido dar para el comienzo del universo, entonces el principio del universo no tiene ningún tipo de causa. ¿Por qué? Es decir, no tiene ningún tipo de causa porque no puede tener ninguna de las dos causas existentes. O sea, es decir, las únicas dos causas que existen no se pueden atribuir al principio del universo, con lo cual, si las dos únicas que existen en la realidad son esas dos y ninguna de esas dos se puede aplicar al universo, entonces el universo no tiene ningún tipo de causa. Claro. Entonces se deduce de que el principio del universo no tiene ningún tipo de causa. Y no tiene ningún tipo de causa porque las dos únicos tipos de causa que existen no se pueden dar al comienzo del universo, ¿vale? Con lo cual, como efecto residual, yo deduzco que entonces el universo es incausado. Porque si
Yo en esta conclusión digo, coño, pues el universo no tiene ningún tipo de causa por estas dos premisas, vale, no tiene ningún tipo de causa, pues entonces si no tiene ningún tipo de causa es porque entonces es incausado. Porque algo que no tienen en términos absolutos, y esto es en términos absolutos, porque si estas dos causas son, son las únicas que existen en la realidad y ninguna de estas se puede dar al principio del universo, entonces el principio del universo no tiene ningún tipo de causa. Y el no tener ningún tipo de causa existente, ¿vale? Implica que el universo sea incausado. Si no tienen, es decir, si no tiene ningún tipo de causa si no tiene ningún tipo de causa existente el principio del universo, entonces es incausado. Claro, no tiene causa como tal. No tiene causa. Si tú asumes de que uno no tiene causa, ¿se quiere decir? Si tú asumes de que el principio, de que no tiene ningún tipo de causa, entonces es incausado. Porque las dos únicas causas que existen no se pueden dar, con lo cual no tiene ningún tipo de causa. Pero el no tener ningún tipo de causa, ¿vale? En términos absolutos implica ser incausado, ¿vale? Porque ahora la gente va a decir, bueno, pero es que hay más tipos, es que a lo mejor intentan concebir otro tipo de causa, pero es que eso es un error, porque las únicas dos tipos de causas que existen son la jerárquica o la independiente temporalmente. Ninguna de estas dos se puede atribuir al universo, con lo cual el universo no tiene ningún tipo de causa, porque las únicas dos que existen, no se pueden atribuir a su principio, con lo cual no tiene ningún tipo de causa, ¿vale? Porque no se le puede atribuir ningún tipo, y si no se le puede atribuir ningún tipo es que entonces es incausado. ¿Vale? Por eso yo aquí deduzco de que el universo es incausado, ¿vale? Y de hecho aquí ya lo anuncio, ¿vale? La incausabilidad del principio del universo. Entonces, pues aquí está básicamente el argumento. Sé que lo he explicado mucho, este vídeo va a durar bastante, la verdad. Pero es que esto es necesario entenderlo porque son temas ya de tiempo, luego esto también hay que tener muy claro el concepto de causación, porque mucha gente tenéis un concepto de causa diferente y a lo mejor cuando aquí veáis proceso causal, pues a lo mejor uno los concibe de una manera, otros los conciben de otra, ¿sabes? Y eso es un error, porque este proceso causal se refiere a algo concreto, ¿vale? A algo real, no es una concepción, ¿no? Porque para ti un proceso causal es una cosa y para ti es otro, no. Entonces podéis tener, ¿vale? Me he tomado el tiempo de explicarlo tanto porque muchos podéis tener conceptos tanto de causa como de efecto erróneos, ¿vale? Entonces, como muchos de vosotros podéis tener conceptos erróneos sobre causa y efecto, por eso me he tomado el tiempo de explicarlas. Porque si no, claro, pues algunos concebiréis cosas erróneas y otras cosas correctas. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que, pero bueno, esto sería todo. Esto ha sido un vídeo, esto es un vídeo largo. Así que tomaros el tiempo. Como digo, yo intento explicar lo mejor posible. Y como digo, si tenéis alguna duda o algo, pues yo os la contestaré en los comentarios, en los directos, yo no tengo ningún problema. ¿Vale? Así que yo, cuando queráis, yo os lo explico y ya está. Así que bueno, ha sido un placer y hasta el miércoles que viene.